Vamos a ponerla en grande. El material que les mandé, chicas, ya es de las 3 clases. Si se dieron cuenta, son... Ay, no me acuerdo, pero creo que... ¿Cuántas hojas salieron, chicas? Más de 100, creo, ¿no? No recuerdo. A ver, ¿alguien tiene ahí a la mano el material que les envié? Yo apenas lo voy a bajar, Lupita. Ahora sí no me dio tiempo de imprimir antes. Ok. De hecho, creo que este no lo tienes que imprimir. Me parece que ya lo tenías. Algo Lo se voy a configuró. checar en la otra carpeta. Sí, sí, Sí. creo que ya lo tenías. Ok, me dicen las demás, ya están viendo en grande la presentación, ¿verdad? Ya la amplié. Sí, Lupita. Bueno, entonces vamos a empezar. Miren, este es de los temas de cosmiatría. ¿Por qué lo estoy dando ahorita en lunes? Pues porque ya prácticamente casi los temas de cosmetología en cuanto a facial ya se terminaron. Entonces, ahorita en lo que vamos a enfocarnos más es en terminar de ver los otros temas que son como las extensiones que salieron a partir de que se convirtió el curso también en cosmiatría, ¿ok? Y bueno, como les digo, este es un tema muy amplio, pero bueno, pues siempre importante. Aquí vamos a ver el tema a nivel teórico, obviamente, porque no vamos a hacer práctica. Sin embargo, nos va a dejar muy claros muchos procedimientos que debemos llevar a cabo, pero aún así yo les recomiendo que de todos modos, en cuanto puedan, vayan y se entrenen en primeros auxilios. Algunas dependencias, obviamente, de salud pueden tenerlo. La Cruz Roja yo sé que también los tiene, los cursos, y bueno, habrá algunas otras empresas particulares que también lo tengan. Se supone que si uno va a la Cruz Roja, no nos cobran por el entrenamiento, y esto es bueno estarlo reforzando cuando menos una vez al año, se recomienda. Lo ideal sería 2 veces al año, es decir, cada 6 meses estar llevando un entrenamiento de primeros auxilios, porque uno nunca sabe cuándo pueden hacer falta. Y si nosotros lo tomamos, por ahí está abierto el micrófono, chicas, se oyó como que algo tronado, ok. Y si nosotros tomamos el curso en una ocasión y a los 5 años nos hace falta para salir de una emergencia, para ese entonces ya van a haber muchas cosas de las que ya no nos vamos a acordar. Por esa razón es que piden que cuando menos una vez al año se esté tomando un curso de primeros auxilios. Bien, y vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Dice, definiciones básicas de lo que son los primeros auxilios. Dice, son los cuidados o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudización de esta hasta la llegada de un médico o profesional. Es decir, por eso se les llama primeros auxilios, porque vamos a auxiliar a la persona en lo que llega alguien a nivel, obviamente a nivel médico o de salud, que sí la sepa atender o sacar adelante, ¿ok? En este caso puede ser pues un paramédico. Dice, solo en caso necesario del traslado a un hospital, tratando de mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. ¿Qué condiciones pueden ser? Pues varía mucho, depende de lo que esté pasando, porque puede ser que se esté ahogando, puede ser que no pueda respirar, puede ser que se haya fracturado, es decir, depende de lo que esté pasando. Pero hay que mantener a las personas, desde luego, con vida, o en alguna postura que no afecte más lo que haya sucedido, en lo que llega, como dice aquí un profesional, o en lo que se llega a un hospital. Bueno, y vamos a empezar a ver la terminología que utilizan precisamente los paramédicos. Primero, lo que se conoce como el primer respondiente, ¿sí? Ay, déjenme bajarle el volumen a esto que se oye muy fuerte. Permítanme un momentito. Bueno, y el primer respondiente, como dice aquí,
Dice, es la primera persona que decide participar en la atención del lesionado. Fíjense, no todo mundo podemos ser los primeros respondientes. A nivel civil, sí es una obligación atender a una persona que vemos que está en condiciones no buenas, ¿no? O que está pasando por un momento en el que está atentando en lo que puede peligrar su vida. Sí es una obligación civil. De hecho, está catalogado como un delito el no prestar la atención requerida a una persona que vemos que está en peligro. Ajá. Sin embargo, también es cierto que no cualquier persona puede realizarlo, es decir, lo va a realizar la persona que sabe, ¿ok? Dice, ok, es la primera persona que decide participar en la atención de un lesionado. Puede o no ser un profesional de la salud. Es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión del lesionado y activar al servicio médico de urgencia, conocido en los medios urbanos como sistema de atención médica prehospitalaria de urgencias o servicio de urgencias. Cualquiera de esos términos pueden tener. ¿Ok? Bien, entonces, ¿sí podemos ser nosotros? Sí, si estamos bien entrenados, obviamente que sí podemos ser. De hecho, debemos ser, si es que además no hay nadie más que pueda realizar eso. ¿Ok? Bien. Y como lo dice acá en el texto, dice, es el encargado de evaluar la escena, comenzar la revisión y activar al servicio médico de urgencias. Es decir, no solamente es llegar y actuar, primero hay que evaluar la escena y eso es lo que vamos a ver aquí. Dice, antes de entrar en acción, ¿qué es algo importante? Dice, aislamiento a sustancias corporales. Al ser alertado sobre un accidente o activado para brindar los primeros auxilios, debes primero protegerte con medidas de aislamiento corporal contra sustancias. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que queremos ayudar a una persona que, no sé, le cayó gasolina, pues no podemos exponernos tal cual. Es decir, tenemos que aislarnos de aquello que también puede representar un peligro para nosotros, ¿no? O un electrocutado, no es llegar y moverlo y atenderlo, no, porque a lo mejor todavía tiene el cable pegado a él, ¿verdad? Y entonces en vez de uno vamos a hacer dos. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Dice, comúnmente solo se tiene la creencia de que se debe tener cuidado del contacto con la sangre, bueno, esa es otra, pero lo cierto es que cualquier otra sustancia como saliva, orina, vómito, etcétera, también podría ser un medio de transmisión de diversas enfermedades. Utiliza el equipo de protección mínimo, como lo que son guantes de látex, lentes de seguridad y cubrebocas. Bueno, ahora con lo del COVID, yo creo que todos tenemos de todo, ¿verdad? Incluso nosotras como cosmetólogas también tendríamos los guantes, es decir, no nos haría falta nada de eso para aislarnos. Dice, con lo anterior, se evitará que el accidente impida tu ágil intervención y en caso grave, atente contra tu salud y tu vida. ¿Ok? Bien. Eso es lo primero que hay que hacer. Dice, las obligaciones del primer respondiente, es decir, de quien va a brindar los primeros auxilios. Tener el primer contacto con el lesionado. Pedir ayuda porque no siempre se puede trabajar adecuadamente solo. Eso también es cierto. Hay veces que necesitamos que alguien más nos esté también ayudando. Realizar la evaluación primaria del paciente, lo que se conoce como revise. Solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia adecuados. En este caso sería, no sé, Cruz Roja, Lerumen, no sé, dependiendo también de donde se encuentren, podrá haber otros tipos de servicios de emergencia. Liberar la vía aérea, eso sí es importante porque a veces por la falta de entrada del aire la persona puede morir y quizá no era ese es decir, fue una subsecuencia del accidente, pero entonces lo primero que hay que ver es que pueda respirar. En caso de necesario, iniciar con el RCP básico, que es dar la respiración cardiopulmonar. Dar datos del padecimiento o atención a los servicios de emergencia al llegar. Eso también
la persona que nos ayuda le podemos ir diciendo lo que vamos encontrando y esta persona lo va anotando para que cuando lleguen los servicios de emergencia se les pueda dar todo el resumen de lo que se hizo a la hora de poder estar revisando al lesionado. Dice, es muy importante la rapidez con la que el paciente reciba una atención adecuada. Ay, y ya no me deja ver aquí. Dice ay, es que me está estorbando. Espérenme tantito. Ay, ¿alguien me puede leer qué dice aquí abajo? Ay, no sé por qué no me lo quita. A ver, que la quite. Ay. No, ya me la quitó. Ay. Es que está esto como lento, ¿eh? Uy, no, ya me la puso. Bueno, espérenme tantito. Sí están, ahí está. Dice, es muy importante la rapidez con la que el paciente reciba una atención adecuada, ya que de esto depende la magnitud del daño y el pronóstico de supervivencia o secuelas. Sí están ahí, ¿verdad, chicas? ¿Sí me escuchan? Sí, Lupita. Ok. ¿Entró alguien más? Sí, Lupita. ¿Quién? Samantha. Hola, Sammy. Ok. ¿Nada más? Ok. Bueno. Luego dice, los principios de acción de una emergencia. Dice, ante cualquier emergencia, primero debemos revisar. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? O de grabarlo. Por ejemplo, aquí todas son S, como las 3 S, ¿no? Dice, revisar, atender las 3 S. Y luego llamar al número local de emergencia, dependiendo de dónde nos encontremos. No sé, en el caso de todas es ¿cuál es el servicio de emergencia? ¿El 911? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Creo que a nivel nacional. Sí, Bueno, 911. ok. Entonces sería al 911. Y atender, ¿no? Luego, hay que, las 3 S, que es lo de atender, es evaluación de la seguridad. Es decir, ¿qué tan seguro es para mí que quiero ayudar? O la persona que va a ayudar, a acercarse y hacerlo, ¿no? Después, evaluar la escena, porque puede ser que no haya de momento que la persona no tenga los líquidos corporales como lo leímos hace rato, pero sí puede ser que la escena sea insegura, es decir, a lo mejor está una persona a mitad de carretera y esa sería una evaluación de la escena, es decir, nos vamos a quitar de ahí porque si no, pues corremos riesgo todos, ¿verdad? O como yo les decía también, cuando se trata de un electrocutado, ver que los cables no estén por ahí, o lo que ocasiona el problema, el accidente no esté por ahí. Y luego la evaluación de la situación. Esta es también una forma de aprenderlo, seguridad, escena. Lo que pasa es que en inglés, como es sense, por eso está la otra S, ¿no? Y luego la situación. Pero bueno, también es un poquito fácil de aprendernos eso. Y luego, por ejemplo, hablar a los teléfonos de emergencia. Sí, aquí estaba el 911. Por ejemplo, Cruz Roja o paramédicos. Aquí podemos nosotros anotar, ustedes pueden anotar ahí en sus apuntes, pueden anotar el número de Cruz Roja o paramédicos que les corresponda de acuerdo al lugar a donde se encuentran, ¿verdad? Y dice, realizar la llamada de emergencia, proporcionar el domicilio exacto del accidente, porque obviamente se tiene que decir exactamente dónde se encuentran para que los localicen. Por eso es que muchas veces necesitamos el apoyo de otra persona, porque mientras uno está dando los primeros auxilios, el otro puede estar hablando al 911 y decir todo esto, ¿no? Proporcionar el domicilio exacto del paciente, no cortar la comunicación hasta que el telefonista lo indique, porque de repente por el nervio damos la dirección y colgamos y resulta que todavía nos tenía que preguntar otras cosas, ¿no? Proporcionar el número telefónico, un número telefónico de referencia para cuando el servicio de emergencia tenga que comunicarse con nosotros por alguna razón y seguir desde luego las indicaciones y las recomendaciones proporcionadas por el telefonista.
porque obviamente ellos con mayor experiencia nos pueden decir, bueno, aparte de las vías aéreas, no sé, aflójele, por ejemplo, el cinturón o vea si los zapatos no le están apretando o eleve las piernas, es decir, otra serie de indicaciones que a nosotros por sí solos no se nos van a ocurrir, pero ellos, de acuerdo a lo que les estamos informando o se les está informando, sí saben también esos pasos complementarios para poder brindar los primeros auxilios. Bien, dice, para proporcionar una buena atención es fundamental el estar libres de riesgos, para lo cual se toman diversas medidas para evaluar la escena, que era lo que decíamos, ¿no? La escena donde ocurrió el accidente. Es la primera acción que se realiza y sirve para garantizar la integridad física. Aquí están, ¿no? Otra vez las 3 S, dice, para poder dar una buena atención. Evaluación de la escena, checar la seguridad y evaluar la situación. Bueno, sí, aquí, miren, aquí está, por ejemplo, lo de una persona electrocutada, ¿no? Vamos a suponer que aquí la persona le quiere ayudar a zafarlo del cable, pues no va a llegar a tocarlo. Aquí lo está haciendo con una madera y además trae un guante, ¿no? O está bajando el switch para que ya no pase corriente. Eso es lo que hay que evaluar primero. Aquí tenemos otra, lo que yo les decía en la carretera. Si la situación lo permite, bueno, pues sí podemos hacernos a un lado, ¿no? Aquí, por lo que veo, están como en un puente, bueno, no se pueden aislar demasiado, pero sí hacerse hacia una orilla es muy bueno. Ponerme señalamientos también para que la gente baje la velocidad y maneje con cuidado también. Y aquí está otra escena donde está una persona accidentada y está cayendo, pues no sé, lo que parece que es como gasolina, ¿no? Digo, porque dice material peligroso, no, obviamente no es una pipa de agua. Entonces, esto es bien importante, estar evaluando primero la escena, ¿ok? Bien, dice, además es importante contar con el equipo de protección personal como guantes, gogles y cubrebocas, que es lo que habíamos visto al principio. Dice, la regla del yo primero, primero yo, luego yo y siempre yo. Nunca olvidar que antes de prestar primeros auxilios a un paciente hay que evitar convertirse en víctima. Eso es bien cierto. Y ustedes, y no es egoísmo, es por regla que efectivamente nosotros podemos ayudar si nosotros estamos bien. Si nosotros no, pues no estamos bien o no nos salvaguardamos, obviamente no vamos a poder ayudar. Un ejemplo muy claro lo tenemos con la regla a bordo de los aviones. Nos dicen, si hay una presurización, van a bajar unas mascarillas, ¿no? O sea, se van a abrir los compartimentos y van a salir unas mascarillas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién ha viajado en avión? ¿O quién se acuerda qué es lo que dicen en los aviones? O sea, cuando bajan las mascarillas, ¿qué nos dicen? ¿No? ¿No recuerdan? ¿Cuándo abren qué, Lupita? Cuando hay problemas en el avión, abren el compartimento de las mascarillas y caen. Son las indicaciones que siempre nos dan los sobrecargos antes de empezar el vuelo. ¿Qué es lo que nos dicen? Que primero atendernos a nosotros y luego al de al lado, ¿no? Ajá, primero nos tenemos que poner la mascarilla nosotros y luego al de al lado. Y también si el de al lado es un niño o es un anciano, primero nos tenemos que poner la mascarilla nosotros. Ajá. ¿Por qué? Luego. Porque, ¿mande? Ajá, sí, eso de que primero nosotros, Exacto. antes de atender a alguien más. Exacto, porque es una manera de asegurar que todo va a salir bien. Si yo le pongo primero a un niño o a un anciano y yo ya no me lo alcanzo a poner, pues entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿No? Ya no se va a poder. Entonces, es por eso, les digo, no es por egoísmo, sino porque pues hay que ser también como muy realistas. Dice, evitar la visión de túnel, que consiste en limitar el campo visual a un túnel donde se encuentra únicamente el paciente, sin evaluar el resto de la escena. Compromete la seguridad del primer respondiente, ya que le impide identificar los riesgos potenciales para su persona.
Es decir, no solamente está bien que vamos a atender al herido, ¿no? O al que lo necesita, pero no cerrar no solamente en eso. Tenemos que estar muy concentrados en lo que estamos haciendo con el herido o con el lastimado, pero también tenemos que estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Dice, la evaluación de la escena se lleva a cabo con una vista panorámica total del lugar, es decir, alrededor. O sea, tenemos que voltear a todo alrededor, no nada más hacia un lado o hacia el otro, no, a todo alrededor y ver que todo es seguro. Dice, panorámica total del lugar, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, es decir, en todos sentidos. Se observa qué puede haber tirado, colgado, si hay líquidos con los que se pueda resbalar, cables, vidrios, animales, etc. Oír el paso de vehículos, voces de alarma, detonaciones, etc. Oler, es decir, está hablando de todos nuestros sentidos, ¿eh? Oler si huele a gas, si hay gas, si hay gasolina, si hay fertilizantes y además y demás sustancias, potencialmente nocivas. En general, aplicar todos los sentidos en búsqueda de peligros potenciales para el rescatador. ¿Ok? Bien. Sí, porque puede ser que a lo mejor huela, no sé, a gasolina, ¿no? Que huela mucho a gasolina. Y por eso se desmayó la persona y resulta que si yo no pongo atención a eso, pues también me va a pasar lo mismo. Y luego preguntarnos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, de acuerdo a mi evaluación, ¿qué es lo que pasó? ¿En qué lugar sucedió? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo sucedió o hace cuánto tiempo que pasó? ¿Existe peligro para las víctimas? ¿En dónde? ¿En dónde estamos? ¿Existen víctimas? O sea, evaluar si hay víctimas o no. Hay veces que vemos accidentes y no alcanzamos a ver si hay víctimas, ¿no? O pensamos que nada más fue el golpe, no lo sé, muchas cosas. Una vez garantizada nuestra seguridad y evaluada la escena, se evalúa la situación, es decir, ¿cuál fue la situación preexistente? Es decir, ¿qué fue lo que lo ocasionó? ¿Existen aún esas condiciones? Es decir, ¿existe todavía esa situación que ocasionó el accidente que pudiera ocasionar otro más? ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos no están heridos? ¿Y cuál es el más grave? ¿Cuáles son las necesidades del accidente? ¿Se necesita ambulancia o bomberos o protección civil o vialidad? Porque también hay que ver a quiénes les vamos a hablar, ¿no? O a cuántos se les va a avisar. Ajá. Entonces, todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien. Ok, preguntas hasta lo que llevamos. ¿Todo está bien? Todo bien, Lupita. Muy bien. Bueno, luego tenemos evaluación inmediata simultánea, es decir, evaluación del lesionado. Ya nos protegimos, ya evaluamos la escena, ¿verdad? Y ahora, pues, a lo que estamos, ¿verdad? Tenemos que evaluar al lesionado. Ok, y entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es... dice, es la evaluación en la que se determina en un lapso, fíjense, no mayor a 10 segundos el estado general del paciente. Es decir, tan rápido yo veo la escena, yo ya puedo darme idea de de cómo está el paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en esos 10 segundos? El estado de conciencia, es decir, si está consciente o no, condición respiratoria y circulatoria. ¿Ok? Esos son los principales, porque cualquiera de esas que esté fallando, pues puede ser mortal. Espérenme. Déjenme tomar agüita. Ok, ¿cómo se hace? Dice, una vez en tu posición de seguridad, se toca al paciente en los hombros y se le agita levemente mientras se le pregunta, ¿cómo está, señor? ¿Se encuentra usted bien? Para saber si está consciente. Eso es lo primero, ¿verdad? Para saber si está consciente. Dice, se determina el estado de conciencia ubicándolo con método ABDI. Dice, la persona se encuentra alerta, habla fluidamente, fija la mirada al explorador y está al pendiente de lo que sucede sucede en torno suyo.
es decir, está consciente la persona. B, la persona presenta respuesta verbal, aunque no está alerta, puede responder coherentemente a las preguntas que se le realicen y responde cuando se le llama. Es decir, no está completamente consciente o está aturdido, pero sí nos escucha, ¿no? D, la persona presenta respuesta solamente a la aplicación de algún estímulo doloroso, como presionar firmemente alguna saliente ósea, como el esternón o las clavículas. Pueden emplearse métodos de exploración menos lesivos, como rozar levemente sus pestañas o dar golpecitos con el dedo en medio de las cejas. Esto producirá un parpadeo involuntario que se considera respuesta, ¿ok? Es decir, puede estar semiconsciente, ¿no? Dice, y la persona no presenta ninguna de las respuestas anteriores, esto quiere decir que está inconsciente, ¿ok? Obviamente aquí la I, pues es por lo de inconsciente. Entonces, está alerta, aquí la A sería la alerta, la V sería de una respuesta verbal, la D es si hay dolor, ¿verdad? Y la I es si está inconsciente, ¿ok? A eso se refiere el método ABDI. Bien, y ahora sí, la evaluación primaria dice, es la evaluación inicial que nos ayuda a identificar cuáles son las lesiones o condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente. Debe ser rápida y eficaz y aplica para pacientes en quienes se ha demostrado la inconsciencia. Para realizar esta evaluación se utiliza la mnemotecnia ABC. Casi todo esto es como con claves, porque obviamente con las claves es más rápido acordarnos, porque también cuando hay un accidente, aunque nosotros sepamos dar primeros auxilios, como no es algo a lo que nos dediquemos, la verdad es que cuando sucede por primera vez, pues sí nos aturdimos también, ¿no? Entonces de repente decimos, ¿cómo iba esto? ¿Qué es lo que tenía que hacer primero? Por eso nos ponen así como las claves. En este caso, las 3 S, el método ABDI y ahorita el ABC, ¿no? Bien, A significa airway, es decir, las vías aéreas respiratorias, y control de cervicales. B, la ventilación, que sí esté respirando. C, la circulación y control de hemorragias. Es decir, primero que estén libres las vías aéreas, porque muchas veces puede ser por atragantamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos vamos a poder a darle una respiración cardiopulmonar y a lo mejor lo que le está obstruyendo la respiración está en la boca y es más fácil sacarlo. Entonces, primero hay que checar eso, que las vías aéreas estén completamente libres o que esté respirando la persona. Vamos a suponer que efectivamente no hay nada en su boca. Bueno, hay que acercarnos a ver si de veras está respirando. Ahorita vamos a ver cómo checamos eso. Y luego estar revisando su circulación y control de hemorragias, es decir, que tenga buena circulación o que no tenga por ahí alguna hemorragia, ¿no? Alguna, no sé, algo que haya hecho que sangrara. Bien, para hacer A, o sea, para despejar la vía aérea, dice, se hace un barrido de gancho. Dice que la vía aérea esté abierta y sin riesgo de obstrucción. Se abre la boca en busca de algo que pueda obstruir la vía aérea. En caso de haber algo a nuestro alcance, lo retiramos haciendo un barrido de gancho con el dedo índice. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Aquí en punteaditos les están mostrando cómo hay que colocar los dedos, pues tipo gancho para jalar lo que pueda tener obstruyendo. Sí lo ven, ¿verdad? Aquí. Sí, Lupita, se ve punteado. Okay. Bueno, dice, haciendo un barrido de gancho con el dedo índice. En caso de no haber nada, vamos a hacer la técnica de inclinación de cabeza. Es decir, lo vamos a poner de ladito, porque puede ser que se esté ahogando con su propia saliva o algo así, ¿no? Bien. Luego, B, se evalúa la ventilación, que la ventilación esté presente o no.
se utiliza la mnemotecnia ver. Ajá. El pecho del paciente si sube y baja. Esta sería la primera clave. Fijarnos si está respirando o no. Pues obviamente el pecho sube o baja. Escuchar la respiración también muchas veces se escucha. Si estamos en un lugar muy público, con mucha gente, probablemente no alcancemos a escucharlo. Pero por eso hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y luego la otra es sentir el aire que sale por la boca o la nariz. Traer, por ejemplo, un espejito. Nosotros las mujeres siempre traemos espejito, casi siempre traemos espejitos. Bueno, pues también poner el espejito en la nariz para ver si de veras está respirando, ¿no? Bien, entonces sentir el aire que sale por la boca o la nariz. Ok, hay que determinar si respira por sí solo, con qué frecuencia y qué tan profundas son las respiraciones, porque cuando lleguen los paramédicos también eso nos van a preguntar. Primero, si está respirando por sí solo. ¿Cuál es la frecuencia? Es decir, ¿es demasiado lento, verdad? ¿O es muy rápido? Y qué tan profundas son las respiraciones, ¿verdad? También, porque a veces están respirando, pero muy apenitas, o sea, muy, muy leve, casi no se notan. Y luego C, dice, se determina la presencia de signos de circulación como el pulso o la coloración de la piel, si está pálido, está azulado, la temperatura corporal, muchas veces están muy fríos, ¿no? Y revisar si presenta alguna hemorragia evidente. ¿Cómo vamos a determinar el pulso? Por eso hablaba de la circulación sanguínea, tanto si está habiendo una circulación sanguínea adecuada o si está teniendo alguna hemorragia, ¿no? Entonces, para poder checar si hay una buena circulación, pues lo podemos hacer aquí en el cuello, exactamente como lo está marcando ahí. Ajá. Ahí estaríamos sintiendo las pulsaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicas? Sí, Lupita. Ok, entonces estamos acostumbradas también a sentirlo en la mano. No me acuerdo si aquí también habla de la mano, pero bueno. Estaríamos entonces aquí, miren, si se fijaron están de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Ya habíamos platicado cuándo son rojas y cuándo son azules. A ver, ¿quién se acuerda cuándo son rojos los vasos sanguíneos? ¿De qué nos está hablando cuando son rojos? Arterias. Arterias, exactamente. Y aquí en el cuello tenemos la carótida y esa es la que nos va a estar haciendo sentir si de veras hay pulsación o no. Entonces de esa manera lo vamos a sentir. Les digo, la otra forma es también mucha gente la siente en la muñeca, nada más que en el caso de la arteria carótida, pues como es grande, la verdad es que se siente mucho mejor, pero no toda la gente lo sabe tomar, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí que como se nos facilite más. Luego hay una evaluación secundaria, dice, se identifican las lesiones que por sí solas no ponen en peligro inminente la vida de nuestro paciente, pero que sumadas unas con otras, sí. Se buscan deformidades, hundimientos, por ejemplo, personas que se descalabran y que se les sume la cabeza, por ejemplo, ¿no? O que se les mueve la cadera hacia otro lado por una caída, ver si hay asimetría, ¿verdad? Si no corresponden los tamaños, las proporciones, hemorragias, desde luego, y crepitaciones. ¿Sí se acuerdan lo que son las crepitaciones? Crepitar es, ¿no? No, Lupita. Ok, es cuando se escucha que algo truena, como que algo truena. Tronido. Son troniditos. Gracias, Sire. ¿Ubican cómo se escucha el fuego en una fogata? Así como que truena. Ajá, sí. Esa es una crepitación. También saben qué es algo más fácil. Esos plastiquitos de burbujas que le encanta a la gente estarlos apachurrando.
Ah, sí, el papel, el plástico burbuja. El plástico burbuja que sirve de Ajá, protección. Ah, sí. pues eso es crepitar el plástico. O sea, Ah, hacer que truene es crepitar. ¿Ok? ok, Bien. gracias. No, de que, entonces, bueno, aquí hay que ver eso, ¿no? Primero, pues que todo sea, pues que todo se vea adecuado, o sea, en la postura que deben llevar, que no se vea un hombro más arriba que el otro, porque quiere decir que hay algo pasó con la columna vertebral o, o con las clavículas o con los brazos, ¿sí? Que todo esté, pues sí, como dice, simétrico, que no existan hundimientos, que no se vea nada deforme. Por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho de los futbolistas, ¿no? Nosotros en las rodillas, pues el único movimiento que tenemos es la flexión hacia abajo, ¿estamos de acuerdo? O sea, la pierna flexiona hacia abajo. Bueno, pues hay futbolistas que les ha quedado la pierna hacia arriba. Y nada más de imaginarnos, hasta escalofrío nos da. Esa sería, por ejemplo, una deformidad, o sea, es una postura de la extremidad que no debe ser, ¿no? No corresponde a lo correcto. Bien, dice, se realiza la evaluación palpando de la cabeza a los pies, empezando por la cabeza, ajá, se va tocando poquito a poco, lentamente, luego el cuello, el tórax, el abdomen. ¿Por qué? Porque puede haber a lo mejor un hundimiento en el tórax y a simple vista no lo vemos, pero a la hora que tocamos sí. Cadera, piernas, pies, brazos, columna vertebral, o sea, todo lo que podamos nosotros como evaluación secundaria también. Eh, Luego, desde luego, checar los signos vitales. Dice, son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida de una persona. Son datos que podemos recabar por nuestra cuenta con o sin ayuda del equipo o de equipo. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, número de respiraciones por minuto. Por eso es que se ponen los dedos sobre las arterias, ¿verdad? Porque ahí podemos nosotros contar por minuto. Miren, muchas veces por minuto es demasiado largo, ¿eh? Generalmente se cuenta por cada 15 segundos, ¿verdad? Cada 15 segundos vamos contando las respiraciones y ya de ahí nomás lo multiplicamos por 4 y ya sabemos cuántas son por minuto, ¿verdad? La frecuencia cardíaca también. Ah, perdón, estoy mal, ¿eh? Acá es frecuencia respiratoria, es decir, cuántas respiraciones por minuto está haciendo la persona. Bueno, sí, en respiración es lo mismo. Lo podemos contar por medio minuto o por un cuarto de minuto. O sea, medio minuto y lo multiplicamos por 2 o un cuarto de minuto y lo multiplicamos por 4. Les digo porque a veces estas emergencias son tan abrumadoras que si un minuto se nos hace eterno, ¿eh? Si por ahí de repente alguien grita o nos mueven o algo, ya perdemos la cuenta. Entonces es más fácil hacerlo así como en cortito y multiplicarlo. Eso sería frecuencia respiratoria. Y luego la cardíaca, que fue con la que me confundí, obviamente sería a través de el tacto, ¿verdad? De nuestros dígitos con alguna parte arterial, ¿verdad? Igual, ver cuántas son por minuto. El pulso, el reflejo del latido cardíaco en la zona distal del cuerpo. Bueno, esta es la de las muñecas. Aquí también, ahí vemos el pulso. Tensión arterial, la fuerza con la que el corazón late. Ajá. ¿Por qué? ¿Y por qué la arterial? Porque la arterial es la que está suministrando sangre y vida finalmente al cuerpo. Si la tensión arterial está muy débil o no la sentimos, pues quiere decir que no se está irrigando sangre correctamente y ahí se corre un peligro, principalmente en el cerebro, ¿no? Temperatura corporal del paciente, también hay que sentirlo con el dorso de la mano, si lo sentimos frío, si lo sentimos calientito, ¿verdad? O si lo sentimos normal. Y luego dice el llenado capilar. Ay, no me acuerdo del llenado capilar, creo que es si apretamos un capilar, ¿qué tanto tarda en volverse a llenar? Déjenme, ahorita lo busco. Y el reflejo pupilar, bueno, ese sí se lo sabe, ¿no? El reflejo pupilar. Creo que sí.
¿Es cuando se retrae la pupila? Ajá. Sí, ¿verdad? Que con una lamparita Ajá. vemos Dependiendo del tipo de si luz, se ¿no? retrae o no. Ujú. Ah, ok, Exactamente. sí. Ujú. Exactamente. Estoy buscando, déjenme ver si viene aquí adelante. Ah, pues aquí vienen. Vamos a verlos. Aquí están. Bien, y luego dice el pulso carótido. Se coloca el dedo índice y medio en el mentón. Bueno, obviamente acá abajo, ¿verdad? Donde están las carótidas, como lo vimos hace rato. Y dice, y se sigue en la línea recta hacia el cartílago. El cartílago cricoides, conocido vulgarmente como la manzana de Adán, y se recorre lentamente 2 centímetros aproximadamente, haciendo cierta presión. Obviamente nos está hablando de esta postura que habíamos visto aquí, ¿ok? Aquí. O sea, tocamos aquí la carótida y vamos hacia acá, ¿verdad? Hasta llegar casi a la manzana de Adán. Y ahí es donde nos dice que debemos de sentirlo. ¿Ok, chicas? Bien, déjenme me regreso. Ok, bien. Dice, se debe evitar estar estimulando el cuello debido a que en esta zona pasa un nervio, el cual al estimularse provoca que los signos vitales de nuestro paciente empiecen a decrementarse. Sí, es decir, no hay que estar apretando, ni tallando, ni movilizando mucho, es todo muy superficial. Luego, el pulso radial, dice, se descubre la muñeca y con el dedo índice y medio se sigue la línea del dedo pulgar, obviamente, aquí, ¿verdad? A esta altura, en la muñeca. Dice, y se ejerce presión hacia el hueso. Claro, a la hora que yo aprieto un poquito, que ejerzo la presión, voy a sentir, obviamente, el pulso radial, ¿ok? Y también lo voy a contar. Bueno, ay, chicas, orando bien ronca. Bueno, luego tenemos cómo tomar la presión arterial, porque luego no todo el mundo la sabemos tomar, ¿verdad? Vamos a leer el texto y ahorita vamos a ver estos videos que nos explican muy bien. Ok, díganme si tienen preguntas antes de continuar con la explicación de cómo tocar la presión arterial. Todo bien hasta ahorita, Lupita, para mí. Bueno, dice tensión arterial. Se coloca el baumanómetro en el brazo con la flecha o las mangueras en la zona de la arteria, es decir, en el doblez del codo. Se cierra, pero no se aprieta el brazo. Se busca el pulso de la arteria que pasa en esa zona y ahí se coloca la campana del estetoscopio. Con la perilla se hace subir la aguja del baumanómetro hasta los 160 milihertz. Ay, Dios mío. No, estoy mal. Espérenme tantito. Ay, los espérenme. No, son milímetros de mercurio, exacto. Son 160 milímetros de mercurio o dependiendo de la presión que maneje normalmente nuestro paciente. Hay pacientes, por ejemplo, yo soy una de las personas que tiene una presión bajita, pero es normal en mí, pero hay personas que tienen una presión un poquito más alta y hay unas que la tienen más normal que nosotros, ¿no? Y después se abre la perilla lentamente para poder escuchar en dónde se empieza a oír el latido cardíaco y dónde se deja de escuchar. El primer ruido, por eso es que traen el baumanómetro las personas que toman la presión arterial y lo están escuchando. Dice, el primer ruido y el último que escuchemos nos indicarán cuál es la tensión arterial. Bueno, vamos a ver el video. Déjenme ver si lo podemos abrir desde aquí. Creo que no. Espérenme tantito. Ok, mientras díganme si tienen preguntas. ¿Entró alguien más, chicas? Ay, ¿por qué no me deja acá? Sí, Lupita, Samantha. Buenas
Ah, ya, buenas noches. Sí, ya te había anotado, Sammy. Ya te había anotado. Pero ¿alguien más después de ti? Gracias, Lupita. Yo, Lupita. Gio, hola Gio. Rexona Hola. Clinical evolucionó. La nueva crema es superior con mejor sensación. Rexona no te abandona. ¿Ahí lo escuchan, chicas? Aquí espérate, lo detuve porque, miren, dura 1 minuto, este pequeño videíto, pero hay que ponerle atención porque lo que estamos escuchando es lo que se escucha a través del estetoscopio. Entonces, pongan atención en qué momento se escucha el primer, digamos, latido y en qué momento se deja de escuchar el otro y vean en dónde está la aguja cuando marca, ¿ok? Porque así es como hay que aprender a hacerlo, ¿ok? Lo voy a regresar porque avanzó y me dicen si lo escuchan, si no para subirle el sonido. Ah, sí, se los voy a subir. Ok, a ver, ahí va. Ahí apenas está inflando la bombita. ¿Se fijaron? ¿En dónde se oyó el primero, chicas? ¿Lo notaron? Espérenme que hace... Hi, I'm Josh Sí. Farquharson, 120. and welcome to Blood Pressure Otra Audio vez, Visual espérenme. Coordination Espérenme Skills. tantito. There Ya are se nos several metió steps involved in aquí. taking a blood pressure measurement, Ahí. and each step must be completed with accuracy. This is especially true Eso. when viewing the blood pressure. ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Ujú. Aquí está. No, este es otro. Espérenme tantito. ¿Dónde se me...? Es que no me permite regresarme. ¿Por qué? Hi, Ahí está. Ahí está inflando la bombita, ¿eh? A ver, ¿dónde lo escucharon? Lo escuché en 120 a 140. Inició en 140. De 140 hacia acá. Aquí se escuchó el Sí. primer. Ajá. Sí, 140. Exacto, pero el 140 está aquí. Miren, del 40 al 20, aquí sería 130. ¿Estamos de acuerdo? A 130, sí. Sí. Ok. Sí, por ahí Entonces, dice si bonito. marcó acá, si marcó aquí, quiere decir que la alta la tiene en 130 y como 35. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chicas, estamos de acuerdo. La tiene como en 135 la alta. Sí. ¿Sí? Bueno, y la otra la marcó aquí, del 80 una rayita antes, Sí. ¿verdad? Entonces la baja en cuanto la tiene en 80 y que, si aquí son 90, de aquí para acá hay 10, pues cada rayita son, digamos, Hay dos. ajá. Entonces tiene 135
82. 82, ajá. ¿Qué tipo de presión es esa? ¿Alta o baja? Alta. Es Alta. alta. Es alta. ¿Verdad? Es alta. ¿Cuáles son como las normales? Como 120, 60 más o menos. Creo que hasta 120, 80 también, ¿eh? Pero Sí, 120, 80. la que está alta es Hasta la 80. otra, ¿verdad? Hasta 80. Es decir, aquí no está tan mal, pero acá sí está muy alta, ¿verdad? Sí. Está en 135, o sea, sí es muy alta. Bueno, ok. Bien, ahora vamos. Este es muy interesante porque se escucha, ¿eh? Y luego tenemos el otro. Espérenme tantito, déjenme lo saco de aquí. Ay, ¿dónde me quedé? Aquí está. Ah, y aquí está la explicación. Ajá, este es el sonido. Y luego ahí lo tienen también en su material. Y luego viene la explicación de cómo se hace. Precisamente esto que leímos aquí, lo vamos a ver ahorita acá. Y también es muy interesante porque, pues, es luego también nos termina de... Lo digo porque pues, no somos enfermeras. ¿O alguien de ustedes sí es enfermera? No. No, ¿verdad? O sea, normalmente no somos enfermeras. Créelo. Deportes Yo- en vivo, yo- música yo y lo envíos tengo. rápidos, todo por 99 pesos al mes. ¿Mande? Yo, Darly, yo lo tengo. A bajarle. Ah, es que no se baja. ¿Qué dices que tú tienes que? Queridos suscriptores. Es que ya lo tuve que aprender porque por la clase de fisioterapia. Ah, claro, claro. Sí. Bueno, aquí sí les van a explicar lo que veíamos en la descripción. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas y hablaremos de cómo tomar la ¿Sí presión. lo escuchan? En el caso de la presión arterial, nosotros tenemos que tener diferentes tipos de equipos. Ok. Tenemos diferentes Sí tipos se escucha. de tensiómetros. En este caso, como ustedes pueden observar, este es un tensiómetro digital. Tenemos también el tensiómetro manual. Este es el tensiómetro manual que viene junto con su estetoscopio. Para nosotros determinar la presión arterial, tenemos que tener algunos aspectos en cuenta. Primero, tenemos que saber que nuestro tensiómetro tiene sus partes. ¿Cuáles son las partes del tensiómetro? El brazalete, las vías de Hebe, el manómetro, que tiene sus agujas de reloj, tenemos la válvula y la perilla insufladora. Listo. En el caso del estetoscopio también tenemos sus partes. Tenemos las ólivas, las aurículas, vías de Hebe en Y, el diafragma y la campana. Una vez que nosotros sabemos las partes de un tensiómetro, entonces podemos utilizarlo para controlar la presión arterial en nuestros pacientes. El valor normal de la presión arterial oscila entre 120/90 hasta 139/89 milímetros de mercurio. Muy bien, para tomar la presión arterial necesito algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, que mi paciente esté sentado, que esté relajado, que no haya realizado ningún tipo de ejercicio. Segundo, que la posición de mi paciente esté en posición sentada o en decúbito dorsal. Tercero, que mi paciente tenga el brazo a la altura del corazón, en el caso si está sentado, de la misma forma en la posición del decúbito dorsal. Hago la preparación psicológica. Señorita Shano, muy buenos días. El día de hoy le vamos a tomar la presión arterial. Por favor, necesito de su colaboración. Para controlar nosotros la presión, en el caso del tensiómetro manual, vamos a utilizar el brazalete y dentro del brazalete nosotros tenemos una cámara. Esta cámara va a ir a la altura del brazo, justo por donde pasa la arteria braquial. Yo tengo que tener en cuenta que para colocar el brazalete tengo que tener 2 dedos por encima de la flexura del codo. Entonces yo verifico la flexura del codo y ustedes están verificando que el brazalete lo coloco 2 dedos por encima. Bajo el brazo de mi paciente y sujeto el tensiómetro. ¿Listo? Una vez que yo he sujetado el tensiómetro, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el manómetro. El manómetro tiene una aguja. Esta aguja va a ser insuflada hasta 180, 200 milímetros de mercurio.
con la finalidad de que se llene la válvula que se encuentra dentro. A sujeto, ustedes ven que tiene un pequeño ganchito. ¿Listo? Muy bien. Luego, utilizo el estetoscopio. Tengo que tener en cuenta que las ólivas del estetoscopio vayan en dirección del oído. Verifico que el diafragma esté abierto. El estetoscopio tiene un seguro que simplemente al girar yo escucho. Por eso hago pequeños toquecitos para verificar si está abierto o cerrado. Una vez que yo verifico que esté abierto, no puedo dejar el estetoscopio colgando porque se va a golpear y se va a malograr el equipo. Tengo que tener en cuenta de protegerlo para evitar los golpes. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Con los 3 dedos, las yemas de los dedos, busco la arteria humeral. Una vez que ubico la arteria humeral, coloco el diafragma en la cara interna. Sujeto con mis dedos el diafragma. Si ustedes están observando que sujeto, ¿qué voy a hacer ahora? Observen el reloj. El reloj va a subir hasta 180 grados. Hasta 180, 160 milímetros de mercurio. Insuflo. La válvula está cerrada. Insuflo. Yo miro hasta 180. Abro suavemente la válvula para poder escuchar el primer pum. Una vez que yo escucho el primer pum, miro dónde fue el primer pum y la válvula sigue abriendo. Y escucho el segundo pum. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tomo la presión al paciente, muchas gracias, señorita Shannon. Cuando yo tomo la presión al paciente, tengo que tener en cuenta de que subo la aguja del reloj hasta 180 a 200 milímetros, con la finalidad de que una vez que esta aguja, cuando yo empiezo a abrir la válvula, esta aguja baja suavemente. Yo voy a escuchar pum. El primer pum es la sístole, es cuando el corazón se encuentra en contracción y entonces expulsa la sangre a todo el cuerpo. Luego yo voy escuchando siguientes pum, escucho pum, 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 hasta que escucho un último pum que llamamos diástole. La diástole es cuando el corazón está en relajación. Eso quiere decir que está recibiendo la sangre de todo el cuerpo. Y yo por eso escucho dos sonidos. El primero, que es la sístole, o que es el valor máximo, y el último, que es la diástole, o el valor mínimo. Entonces, tengo que tener la precaución de que cuando yo escucho y tomo la presión arterial, tengo que mirar dónde fue el primero y el último pum. Para yo decir, mi paciente tiene 110/80 milímetros de mercurio de presión arterial. Ojo, algunas recomendaciones. Cuando tomo la presión arterial, yo tengo que verificar que el brazalete no tenga aire. 1. 2, que cuando yo insuflo y abro la perilla, no puedo bajar muy rápido las agujas del reloj porque no me va a permitir escuchar ni la sístole ni la diástole. Y 3, que cuando yo bajo muy lento, abro muy lento la llave, va a significar de que voy a escuchar otros sonidos que tampoco me va a permitir escuchar la sístole y la diástole. Por ende, tenemos que bajar las agujas del reloj a manera intermedia, como utilizamos en nuestro reloj segundero, a ese ritmo, ni muy lento ni muy rápido, ¿ok? Bien, vamos a enseñar cómo funciona el control de la presión arterial con el tensiómetro digital. Es muy simple y muy fácil. Bueno, ese ya no lo vamos a ver porque prácticamente esos, pues ya hacen todo. ¿O quieren que se los deje? Dura 1 minuto. ¿Quieren que se los deje? Chicas, ¿el digital? No, Lupita, No, está bien con lo Lupita, que ya no. vimos. La verdad, los digitales, pues nada más se colocan y ya. Y además no todos son iguales, ¿no? O sea, no todos son iguales. Sí. Ok, bueno, básicamente era porque este sí tiene mucho chiste. Miren, efectivamente están los baumanómetros digitales
y son muy prácticos, pero también se ha comprobado que no son tan seguros como estos, que son los que, como se ha tomado la presión siempre, ¿no? Entonces, sí es importante saber hacerlo con estos de preferencia. Si se tiene por ahí el aparato, pues sería excelente saberlo manejar porque es el más acertado. Bien, luego tenemos el reflejo pupilar. Dice, si posee una linterna pequeña, alumbre con el haz de luz el ojo y observe si las pupilas se contraen. Si no posee el elemento que produce la luz, abra intempestivamente el párpado superior y observe la misma reacción. Es decir, si se contrae la pupila a la hora que entra la luz. O con la mano cubra el ojo y quite repentinamente para ver la contracción de la pupila. Al revisar las pupilas y determinar si son funcionalmente normales, se utiliza la mnemotecnia, conocida como pupilas iguales o redondas o reactivas a la luz, ¿verdad? Bien. Luego dice, temperatura corporal. Se toma por medio de un termómetro, ya sea debajo del brazo o debajo de la lengua. Bueno, eso sí se tiene el termómetro. Dice, también a grandes rasgos se puede saber la temperatura corporal palpando la piel de la persona, ya que esta se puede sentir muy caliente o muy fría. Les digo, lo mejor, la zona donde podemos sentir nosotros la temperatura corporal es con el dorso de la mano, no con la palma. La palma siempre la tenemos calientita, todos, pero el dorso lo tenemos a temperatura normal, entonces haciendo el contacto con esto es más fácil determinar si sentimos frío o caliente a la persona. Y luego vienen la obstrucción de las vías aéreas. Dice, existen diferentes situaciones de riesgo para presentarla, como son la ingesta de comida u objetos extraños, así como la broncoaspiración, que el paciente respire secreciones como la sangre o el vómito. Cuando están inconscientes, eso es lo que puede pasar. Enfermedades crónicas, la anafilaxia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las alergias? O sea, una reacción alérgica fuerte, o sea, puede presentar anafilaxia, es decir, puede presentar riesgo de muerte para las personas, o procesos inflamatorios, ¿ok? Bien. Dice, todas estas situaciones pueden cerrar de manera total o parcial la vía aérea, impidiendo el paso adecuado del aire, causando un paro respiratorio, claro, o sea, deja de entrar aire y pues ya nos va muy mal, ¿verdad? O sea, nosotros podemos dejar de comer, pero, por ejemplo, dejar de tomar agua, no, y dejar de respirar tampoco, eso es muerte segura. Dice, sin embargo, solo la obstrucción de vía aérea superior, es decir, garganta o laringe y tráquea, son por objetos sólidos como los alimentos o cuerpos extraños, puede resolverse por la maniobra de desobstrucción de vía aérea descrita, como la que vimos de la maniobra de arrastre, ¿se acuerdan? Mientras que en el caso de que sea la vía aérea inferior, bronquios de pequeños y gran calibre, por enfermedades crónicas como broncoaspiración, anafilaxia, requieren atención médica especializada en el hospital. Y ahí es donde se pone la situación más difícil, porque ahí sí, a veces dependiendo de a qué hora llega la ambulancia y a qué hora llegan al hospital, pues algunas personas pues ya no alcanzan a llegar al hospital, o como lo que les decía, se les hace en el trayecto la traqueotomía, ¿no? Dice paro respiratorio. El paro respiratorio es la interrupción repentina de la respiración, la cual puede producir en pocos minutos el paro cardíaco debido a la relación que tiene entre los dos sistemas. Una persona que no reciba oxígeno entre 4 a 6 minutos tendrá un daño neurológico. Eso es definitivo, por eso es que hay que estar muy pendientes de la respiración. Dice, para prevenir este problema es importante, primero, no dar ni dejar a los niños jugar con objetos como botones, semillas, globos o monedas. No permitir que los niños jueguen cuando estén comiendo. No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos. Evitar que los niños se duerman mientras están comiendo dulces o goma de mascar.
No tapar la cara de los niños ni dejar a su alcance cobijas pesadas, almohadas grandes ni bolsas de plástico. Y en caso de los adultos, no sostener en la boca elementos que puedan fácilmente ser tragados. Por ejemplo, hay personas que no, en vez de chicle, les gusta meterse a la boca cualquier cosa, ¿no? Hasta un clip. O sea, ¿cuántas personas vemos comiéndose un clip o masticando un clip? Bueno, pues todo eso no es correcto. Dice, las causas más comunes de paro respiratorio por obstrucción de vía aérea son la presencia de cuerpos extraños o la anafilaxia, que son reacciones alérgicas agudas en donde la tráquea o la garganta se inflaman tanto que se cierra, además de la caída de la lengua principalmente, que es la causa de muerte. La caída de la lengua, lo que pasa es que cuando la lengua se cae, ella misma es la que puede estar obstruyendo la vía aérea, ¿ok? Dice, bueno, aquí viene, caída de la lengua. Se observa cuando el nivel de conciencia está disminuido y hay depresión en el sistema nervioso, por ejemplo, en un estado postoperatorio, cuando hay problema de alcoholismo agudo, crisis de epilepsia, medicación depresora del sistema nervioso, es decir, que lo deprimen tanto que se cae la lengua, ¿no? Trauma en el cráneo, es decir, algún golpe fuerte en el cráneo, o incluso cuando hay una baja de azúcar. Por ejemplo, hay personas diabéticas que así como les puede subir el azúcar, de repente también les puede bajar mucho, más cuando están mal controlados, ¿no? Pueden tomar algún medicamento para bajar el azúcar, pero a lo mejor lo toman mal y entonces les baja demasiado. Es como si estuvieran en un sube y baja. Entonces dice, la caída de la lengua hacia atrás, la posición de olfateo y la hiperextensión del cuello. Es decir, por eso es que mucha gente, ven cómo está la persona normal y cómo el cráneo lo hacen todavía más hacia atrás. Sí se nota, ¿verdad? Aquí está la flecha para poder abrir esta vía aérea. Quiere decir que si nosotros hacemos la maniobra de rastreo y no encontramos nada, ningún objeto, es porque la misma lengua que se está obstruyendo la vía aérea. Entonces, por eso se toma la cabeza, se baja el cráneo a manera de elevar el cuello para que entonces la lengua ya no sea la que esté obstruyendo y la persona pueda respirar. ¿Ok? Bien. Dice, para su tratamiento se debe definir la causa. El tratamiento de urgencias consta en definir la causa de la obstrucción, si es total, es decir, que no entra nada de aire, o parcial. Parcial cuando todavía pueden emitir algunos sonidos, a lo mejor como tipo chillido o con mucho trabajo, pero que sí, de alguna manera nos está indicando que sí entra algo de aire. Dar confianza al paciente, indicarle que vamos a ayudarlo, si es que no está inconsciente. En caso de que la obstrucción sea parcial, solo se pide que tosa hasta que el objeto salga. Si la obstrucción es total, se debe aplicar la maniobra de desobstrucción de vía aérea, que ahorita la vamos a ver, y no abandonar la atención hasta que lleguen los cuerpos de emergencia. Es decir, hasta que ya haya alguien más que se encargue de la persona, pues no dejarlo. Bien, y entonces aquí tenemos las maniobras, ¿no? La de la inclinación de cabeza, que era la que estábamos viendo hace ratito. Dice, una mano se coloca en la frente para jalar el cráneo hacia abajo, en forma de garra, empujándola hacia abajo, y la otra con los dedos en la barbilla, empujándola hacia arriba para poder mover todo el cráneo. Esta solamente está contraindicada en casos de trauma. En casos de que la persona se haya golpeado, en ese caso no se va a realizar. Bueno, dice, para poder aplicar la maniobra de desobstrucción de vía aérea, debe estar obstruida totalmente en su porción superior, es decir, en la parte de arriba. En caso de escuchar que la persona puede toser o emitir algún sonido, silbido o habla con dificultad, lo único que se hace es calmar a la persona e insistirle que siga tosiendo. Pero
en caso de que no, entonces aquí va a entrar lo que se conoce como la maniobra de Heimlich. Dice, si la persona se lleva las manos al cuello y no emite ningún sonido, usted debe colocarse en la parte posterior de la persona, colocando una de sus piernas entre las del paciente. Esto es importante, ¿eh? Una de las piernas entre las piernas del paciente para que no se nos vaya, para que no nos lleve junto con él. Porque si nos jala, es decir, de alguna manera ahí lo tenemos anclado, porque si nos jala su peso, nos podemos caer también junto con él. Dice, para evitar que se pueda caer y lastimar en caso de que caiga inconsciente. Se rodea a la persona por debajo de las axilas con nuestros brazos, se busca el ombligo y la punta del esternón. El esternón, acuérdense que es ese hueso plano que une las costillas aquí enfrente. Ajá. Dice, y en medio de esos dos puntos, es decir, entre el ombligo y la punta del esternón, que en la persona delgado queda, en personas delgadas quedan aproximadamente 2 dedos arriba del ombligo, se coloca nuestra mano en forma de puño. Este es otro punto también, hay que ponerla en forma de puño para hacer mayor presión. Dice, y la otra apoyando a la primera, ajá, así como lo estamos viendo aquí. ¿Sí se alcanza a ver, chicas, o se las amplío? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Dice, y la otra apoyando a la primera para realizar las compresiones en forma de J que sean necesarias para que la persona expulse el objeto extraño. Es decir, hago presión para que haga esto, ¿sí? Para que bote. Bien. Este movimiento está imitando el movimiento que tiene el cuerpo cuando tosemos, empujando los pulmones para que el aire que tiene dentro empuje el objeto extraño. Dependiendo del tamaño de la persona, es la fuerza con la que se dan las compresiones. Es decir, a un niño, pues no le vamos a hacer la misma fuerza como a una persona adulta, o incluso una persona adulta más gruesa corporalmente que nosotros, o más grande. Incluso una persona tan grande y tan robusta, quizá ni siquiera la pudiéramos atender nosotros, aunque sepamos primeros auxilios, ¿no? Digo, con esta maniobra. Dice, dependiendo del tamaño de la persona, es la fuerza con la que se dan las compresiones. Si se trata de una persona embarazada, la compresión se hace a nivel torácico, 2 dedos por arriba del apéndice xifoides, que es el... ¿Ya no te oyes, Lupita? No. ¿Las demás me oyen? Sí, Miss. Sí, sí te Sí, escucho. Lupita, sí te oímos. A ver, Sally, entra otra vez. Igual es tu señal, Marisol. Sí, a lo mejor ¿a ustedes no se les fue nada de sonido entonces? No, ya, Miss. Lupita, ya lo escucho. ¿Ya? Yo Ok. no. Entonces, sí. Estamos escuchando. Sí, era el tuyo. Okay. Dice, entonces, en caso de que la persona esté embarazada, obviamente para no lastimar al bebé, la presión se haría aquí, en el punto que se conoce como apéndice xifoides, aquí, ¿sí? Donde se une, pues, donde empieza prácticamente ¿cómo se llama? El esternón, ¿sí? Bien. Conocido también como la boca del estómago. Sí, para no lastimar al bebé, porque obviamente se van a hacer presiones fuertes. Dice, cuando la persona se encuentra inconsciente, se realiza la evaluación primaria, la que vimos, la del A, B y C, ¿sí? Y en caso de que el paciente no respire, se dan 2 insuflaciones con el cuello del paciente en hiperextensión, como lo vimos, con la cabeza hacia atrás y levantando la garganta, y fijamos su cabeza apoyando la palma de nuestra mano más cercana en su frente. Tapamos la nariz con los dedos pulgar e índice de esta, y después, cubriendo con nuestra boca la suya, insuflamos, es decir, soplamos fuertemente por 1 segundo. Esto con el fin de saber si la vía aérea está obstruida. Si no pasa aire, observaremos que el tórax no se expande. Claro, si nosotros inflamos, pues obviamente
el tórax se va a elevar como cuando respiramos y sentiremos una gran resistencia a nuestra insuflación. Cuando está obstruida no se va a inflar, no se va a levantar el tórax y además vamos a sentir que nuestro aire no lo dejan pasar. En este caso, reposicionamos y damos 2 insuflaciones, es decir, volvemos a acomodar la cabeza porque probablemente no estemos despejando bien la vía aérea y se vuelve a repetir. Ok, esta es maniobra de desobstrucción del paciente, pero cuando está inconsciente. Ah, pues aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que incluso hay que levantar el cuello y además inclinar la cabeza hacia atrás, pero levantar el cuello, ¿no? Dice, levante bien el mentón, que era parte de lo que nos decían, y aquí está, ¿no? O sea, tapar su nariz y hacer el soplido primero. Y luego compruebe la exhalación, o sea, ver si de veras la persona va a exhalar. Si continúa obstruida, nos colocamos en cuclillas sobre la cadera de la persona acostada boca arriba, ubicamos el punto de compresión antes descrito y colocamos el talón de una mano con los dedos extendidos, mientras que con la otra mano abrazamos la primera y damos 5 compresiones abdominales hacia arriba y adentro del tórax, al término de las cuales debemos levantarnos y dirigirnos hacia el rostro del paciente, abrir su boca y exploramos en búsqueda del objeto que esté obstruyendo la vía aérea. Es decir, si ya se desmayó la persona, pues entonces se va a hacer esta maniobra. Y es esta que estamos viendo aquí. Ahorita la vamos a ver bien. Aquí está hablando de las dos, de las dos maniobras. Dice, en caso de encontrarlo, o sea, de encontrar el objeto, procedemos a retirarlo, atrapándolo con un dedo en forma de gancho. Y de lo contrario, si no se puede, de lo contrario, vamos a repetir las insuflaciones. En posición, en caso de que no pase el aire, para descartar o confirmar la persistencia de obstrucción. En caso afirmativo, se repite el procedimiento, pero si ya pasa libremente el aire a la vía aérea, realizaremos un BES, que es buscando los signos vitales y así determinar si se encuentra en paro respiratorio o cardíaco la persona. De no existir tal situación, solamente se va a colocar en posición de recuperación, que es que los vamos a poner de ladito ya nada más. La maniobra BES es ver, escuchar y sentir, ¿no? O sea, una técnica para valorar la ventilación es ver si está elevándose el pecho, escuchar si está respirando y sentir, ¿verdad? Bien. Esta es la postura. Aquí nos están simulando los pulmones, obviamente, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer la presión en caso de que el paciente no esté respirando y tenga las vías aéreas obstruidas. Posteriormente a estas maniobras, todo paciente debe ser evaluado médicamente, pues existen complicaciones que deben descartarse. Es decir, hay que ver cuánto tiempo pasó en que no podía respirar. Y luego las posturas, estas son las posturas correctas. Ya ven que decía que se tenía que poner el talón de la mano sobre la zona que habíamos dicho del tórax, con los dedos abiertos y la otra mano apoyando a la de abajo. Esta es la forma en que hay que hacerlo. Tienen que ir entrelazadas las dos, pero una con los dedos estirados y la otra no. Luego, la postura también es importante. La persona tiene que tener los brazos completamente rectos. Si los tiene de lado, no puede hacer la presión necesaria. Por eso es que aquí nos insisten en que la postura el que está brindando los primeros auxilios tiene que llevarla así, para que le permita tener los brazos completamente rectos en forma vertical y a la hora que hace el esfuerzo, pues haga toda la maniobra con mayor fuerza posible, ¿ok? Si no, no se va a poder. Aquí lo tenemos otra vez, aquí le estamos viendo a ella, sí estamos viendo cómo tiene sus brazos rectos, ¿verdad? No se ven flexionados, es otra postura, obviamente. Alcanzamos a ver la posición correcta de las manos, aquí nuevamente nos le están enseñando, y bueno, y revisar, ¿no? Revisar que haya expulsado
aquello que le está obstruyendo las vías respiratorias. Muy bien, preguntas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Entró alguien más? No, Lupita, somos las mismas. Ok, bueno. Vamos a ver la respiración, la reanimación cardiopulmonar, el RCP. Dice, el paro cardiorrespiratorio es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe entre los dos sistemas. Puede producirse el paro respiratorio y el corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos sobrevendrá el paro. Es decir, puede quedar ¿cómo se llama? Palpitando el corazón un rato, pero no mucho si ya no hay respiración. Dice, cuando se presenta el primer auxilio, inmediatamente. Dice, cuando el corazón no funciona normalmente, la sangre no circula, se disminuye el suministro de oxígeno a todas las células del cuerpo, provocando un daño a los demás tejidos conforme pasa el tiempo. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando se deja de suministrar sangre a alguna parte del cuerpo o a algún órgano? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan qué es lo que pasa cuando deja de recibir sangre a alguna parte del cuerpo u órgano, chicas? Hay una muerte, o sea, hay una muerte de ese órgano o de esos tejidos, ¿ok? Dice, las causas más comunes del paro cardiorrespiratorio son, primero, algún ataque cardíaco, ¿no? O sea, algún problema que tenga la persona ya de por sí del corazón. Puede venir un dolor o una obstrucción por un coágulo también. Si hay algún problema ahí de trombos o de coágulos, eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Primero le viene un dolor porque obviamente ahí se está haciendo presión porque ya no está pasando la sangre y se está obstruyendo la vía, ¿cómo se llama? Se está obstruyendo alguna de las vías que tienen que llegar hacia el corazón, o sea, del sistema circulatorio que tienen que llegar hacia el corazón. Dice hipotermia profunda también. Todas vieron la película esta del Titanic, ¿verdad? Todas la vieron. Bueno, fue muy famosa. ¿Sí la vieron todas? Ok. ¿Se acuerdan cómo murió Jack? Pues esa es la hipotermia profunda, ¿verdad? Es decir, es demasiado frío. ¿Se acuerdan de las sabanitas metálicas que usamos para hacer las envolturas corporales? Esas sabanitas metálicas que aparentemente son desechables, pues esas las ocupan los paramédicos y toda la gente que brinda primeros auxilios, porque en caso de que una persona presente hipotermia, con esas sabanitas las cubren y rápido empiezan a entrar en calor. Bien, cuando las personas han tenido shock, ¿verdad? Cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe, ¿verdad? O una electrocución o hemorragias severas también, claro, porque se está perdiendo sangre, entonces se descompensa en el sistema cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y deshidratación también, el no tomar agua de veras es grave, o sea, la deshidratación, y bueno, porque venga algún paro respiratorio, ¿no? Entonces de ahí ya se presenta todo lo demás. Bien. Dice, si se encuentra una persona inconsciente y al realizar la evaluación primaria, es decir, el ABC, ¿se acuerdan? Es abrir las vías respiratorias, buscar la respiración y controlar la circulación. Dice, se encuentra que no tiene pulso y que no respira, pero que la vía aérea está permeable, es decir, que si entra aire, se realiza entonces la técnica del RCP, la cual es una combinación de respiraciones y compresiones torácicas que dan un masaje cardíaco externo. Dice, se debe verificar durante 10 segundos si el paciente respira y tiene pulso. Bueno, sí, hay que ver todo eso.
y si no, ya hacer la maniobra del RCP. Dice, si no lo tiene, se localiza el reborde costal siguiéndolo hasta encontrar la punta inferior del esternón. Hay personas muy gorditas que difícilmente se les puede ubicar esa parte del esternón, pero bueno, más o menos sí hay una como lógica ir siguiendo, ¿verdad? Más o menos, y tomando en cuenta lo que decían, entre el ombligo y la parte del esternón, ¿no? Dice, una vez localizados, se colocan los dedos hacia arriba y posteriormente se coloca el talón de la mano con los dedos levantados y la otra mano abrazándola. Las presiones deben ser con los brazos rectos, lo que yo les decía, nomás que se los adelanté, y en perpendicular al cuerpo del paciente, o sea, completamente perpendicular. No inclinado y mucho menos, obviamente, paralelo, sino perpendicular. Dice, ahora, ¿cómo se debe hacer? Dice, en adultos se realizan 30 compresiones torácicas por 2 ventilaciones por minuto hasta que aparezcan los signos de circulación. Es decir, que si la persona no respira y nosotros nos prestamos a brindar los primeros auxilios, eso es lo que tenemos que estar haciendo mientras la persona no respire. Ya que llegue la ambulancia o los paramédicos, entonces sí, ya se los entregamos a ellos, pero mientras tendríamos que estar haciendo eso. Si antes de que llegue la ambulancia ya logramos hacer que respirara, bueno, hasta ahí lo dejamos, pero si no, prácticamente es estarle manteniendo el ritmo, ¿verdad? El ritmo del corazón y haciendo que respire, que le entre aire para que no muera la persona. Y bueno, aquí dice la posición que decíamos, dice utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión, por eso tenemos que estar perpendiculares. Mantenga la espalda recta, arrodíllese a un ladito de la víctima, no muy alejados, porque con las rodillas allá atrás ya no hacemos la misma presión. Y el talón de la mano sobre el esternón. Y brazos rectos. Esto es lo principal, los brazos rectos. Bien. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien, chicas? Tenemos... Sí, bien. Ya nos falta poquito. Tenemos aquí otros dos videos. Vamos a ponerlos. Espérenme tantito. Aquí parecía que era su hija, ¿verdad? Parece que es su hija. Esta no es mexicana, ¿eh? Por eso es que se oía, tenía como algunas palabras que no son como muy comunes para nosotros. Bueno, vamos a ver. Reanimación cardiopulmonar. A ver. Reanimación cardiopulmonar. En adultos, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que requiere de asistencia inmediata. El inicio oportuno de maniobras... Ay, perdón, es que no sé por qué se atravesó eso. Perdón. De RCP puede hacer la diferencia. Es que no sé por qué se está atravesando esto. Ay, es que se quiere meter algo más. Entre la vida y la muerte. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio? Ay, ¿cómo quito eso? Ay. La persona no responde cuando le hablas o tocas. El tórax no se mueve. Está flácida, fría y pálida. ¿Qué hacer? Mueve a la víctima enérgicamente. Pregunta, ¿se encuentra bien? Si no responde y no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia, activando el altavoz de tu teléfono móvil y solicita un desfibrilador externo automático. Rápidamente, inicia las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en el centro del tórax y apoya la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre compresiones sin despegar las manos del paciente. A continuación, se deben aplicar las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con los dedos.
Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Continúa hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay otro reanimador, se debe intercambiar hasta que llegue el equipo avanzado. Si la persona tose o se mueve, detén las maniobras y gíralo hacia un costado, en la posición de recuperación. En niños de 1 año hasta la pubertad, las compresiones se realizan en el centro del tórax con el talón de 1 o 2 manos, dependiendo de su tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos, bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones. La profundidad de las compresiones es de al menos 1/3 del diámetro del tórax. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. Uso del desfibrilador externo automático. La desfibrilación emite una corriente continua al corazón para que pueda retomar su ritmo eléctrico normal. Este equipo se encuentra en algunos lugares públicos. Si dispones de uno, utilízalo de manera inmediata, incluso antes de iniciar. RCP se debe encender y seguir las instrucciones verbales. Ok, bien. Ok, y vamos a ver el que sigue. Ya casi estamos terminando, chicas. ¿Preguntas mientras? ¿Tienen preguntas? ¿No? Vamos a ver este cuál es. ¿No se oye o yo no oigo? No sé, yo estoy, pero nada más tenemos. ¿Qué más se escucha? Sí, escucha. Sí, es muy cansado estar haciendo el RCP. Por eso dice que si hay otra persona que pueda ayudar, mejor, porque llega el momento en que ya la persona ya no puede. Obviamente, aunque sea mucho su deseo de ayudar, pues también se cansa, ¿no? Y más. Miles y miles de mexicanos llegando al estadio, se viene ya también. El quinto partido, estoy verdaderamente emocionado. De alguna manera también está el nerviosismo, ¿verdad? En el momento de pensar que la persona se puede morir en cualquier momento. Entonces sí hay una presión muy fuerte, tanto psicológica, emocional y obviamente física, ¿no? O sea, de ese cansancio. Bien, dice, siempre que se den maniobras, ya sea de desobstrucción, respiración, de salvamento o RCP, es importante decir lo que vamos encontrando en el paciente y lo que estamos realizando en voz alta para que si hay alguien que sepa de primeros auxilios que nos escucha, nos pueda ayudar. Lo que yo les digo, ¿no? Si nosotros queremos hacer todo solas, no podemos, o sea, sí es muy cansado. Si para los hombres que se supone que tienen un poquito más de resistencia es cansado, imagínense para nosotras. Luego la posición de recuperación, una vez recuperado el pulso, la respiración y liberada la vía aérea, la persona afectada debe ser colocada en posición de recuperación, la cual consiste en colocar a la persona de lado con una pierna, esto es importante, con una pierna flexionada para que no se regrese, ¿verdad? Es decir, que haga el peso hacia adelante para que no se voltee boca arriba.
Eso es lo principal. Bien, la maniobra RCP se deja de aplicar cuando llegan al hospital o llegan a ayudarnos, cuando ya se está exhausto, o sea, cuando ya están muy cansados, pues ni modo, ¿no? O cuando regresó a la vida, o sea, cuando la persona ya reaccionó, o cuando paramédicos o alguien más capacitado nos dice que dejemos de darlo. O sea, si ellos consideran que ya no es necesario, pues ya no lo hacemos. Recomendaciones. Primero, si estás solo y te atragantas, llama al 911 o al número de emergencia local de inmediato. Luego, aunque no podrás darte golpes en la espalda de manera eficaz a ti mismo, aún puedes realizar compresiones abdominales para desalojar el objeto. Con un puño ligeramente por encima de tu ombligo, agarra tu puño con la otra mano o inclínate sobre una superficie dura, una encimera o una silla puede servir, y empuja tu puño hacia adentro y hacia arriba. Es decir, aquí también nos están dando la pauta de, pues, cuando nos pase a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hacer en caso de que nos pase a nosotros para no morir? Ajá. Y aquí tenemos otro, es el último video, ya estamos terminando la primera parte. Aquí tenemos otro caso este sí es un caso real, es un poquito fuerte, pero sí, sí le sucedió a un muchacho un mesero, es un mesero, o era, no sé, de restaurante. Bueno, pero ahí no murió, ¿eh? No tiene sonido, ¿eh? Nomás es musiquita. A ella siente que se le atoró. Bueno, pues esa es la manera en que nos podemos salvar, ¿sale? Oh, ya no se vaya a producir nada. Ok. Bien, ok, entonces, pues creo que ya es todo. Ah, no, falta una nada más. Ah, bueno,
Y por último es la maniobra 5-5. Dice maniobra 5 y 5. Es decir, dar, cuando la persona no se ha caído, cuando todavía está consciente, también podemos dar 5 golpes, ¿verdad? Y luego 5 compresiones en lo que viene siendo en la boca del estómago, ¿sí? 5 golpes y 5 compresiones. Es diferente a la maniobra de Heimlich, pero bueno, aquí digamos que es como una maniobra más, ¿no? Ok, bien, ¿preguntas? Apenas es la primera, fin de la primera parte de 3. Bueno, ¿qué les pareció, chicas? Interesante, Lupita. Y saben que lo más importante es que esto, bueno, nosotros lo estamos viendo aquí en este curso, pero se puede necesitar en cualquier momento de la vida, ¿eh?